Bienvenidos a una simulación desarrollada en GeoGebra. Hoy vamos a ver cómo elaborar las gráficas de seno y coseno. Lo primero que vamos a hacer es generar un archivo en una carpeta, por lo cual cliqueamos Archivo, Guardar como. Seleccionamos la carpeta que deseemos guardar, en este caso voy a poner GeoGebra, gráfica, seno, coseno. Y doy guardar. Entonces ya tenemos el archivo donde vamos a desarrollar la simulación. Siguiente paso. Vamos a utilizar un deslizador. Cliqueamos en la pantalla. Nos aparecerá por default el nombre A. Dejaremos ese nombre. Y en el mínimo comenzaremos en 0. Como valor más alto o el valor final del deslizador, vamos a colocar 2 veces el valor de pi. En automático, cuando cliqueamos en el siguiente encasillado en el incremento, podemos notar que el 2pi ha cambiado por su símbolo y en el incremento colocaremos 0.001, que va a ser el incremento que se va a generar en el deslizador. Y damos OK. Podemos mover este deslizador en la pantalla, en la pizarra, con botón secundario. Y también podemos checar que va de 0 a 2 veces el valor de pi. Es necesario recordar que estos valores se han seleccionado como el valor límite 2 veces pi porque en radianes ese es el equivalente a 360 grados. Entonces idealmente este deslizador en equivalencia de grados hexagesimales iría de 0 grados hasta los 360, que es equivalente a 2 veces el valor de pi radianes. En vista algebraica nosotros podemos desglosar el menú y es conveniente configurar esto con tipo de objeto para que vayamos observando cuáles son los elementos matemáticos que se van construyendo. Paso seguido, en el cuadro de entrada vamos a colocar la siguiente redacción. Seno, podemos visualizar que se nos desglosa un menú, cliqueamos ese menú. Y en este caso nos interesa evaluar el seno del ángulo que está definido por el deslizador con la letra A. Entonces colocamos esa letra A y damos Enter. En automático, en apartado de números, se nos genera un número B, el cual está relacionado con el seno del ángulo. Seguido de este paso, ahora vamos a construir coseno. De la misma forma escribimos cos de coseno, cliqueamos el primer elemento del menú y colocamos nuevamente A porque es el que deseamos evaluar. Y entonces nos va a arrojar una tercera letra, la letra C, que está relacionada con el coseno del ángulo. Bien, entonces si nosotros deslizamos este elemento, podemos visualizar que los números de cada uno, tanto como de A, como de B, como de C, van cambiando. Pero todavía no logramos visualizar cómo se construye la gráfica seno y la gráfica coseno. Siguiente paso. Necesitamos un punto que pertenezca a la gráfica, por lo tanto es necesario asignar cuál es el eje de las X, cuál es el eje de las Y, cuál es el par coordenado que vamos a utilizar. En este caso, para el eje X vamos a utilizar la letra A y para el eje de las Y, según sea la gráfica que nosotros deseamos, B o la letra C. ¿De acuerdo? Entonces vamos a colocar A como primer elemento del par coordenado y luego B como segundo elemento del par coordenado. En el momento que hemos tecleado la letra en el cuadro de entrada, ya se nos asigna un punto en nuestra pizarra. Podemos dar Enter. Y entonces aparece un punto con la letra mayúscula, las cuales tiene un valor 2.07 en el eje horizontal y en el eje vertical un valor de 0.88. Si nosotros deslizamos, podemos observar que el punto sigue una trayectoria que posiblemente sea la gráfica seno, pero todavía no logramos visualizar esa gráfica. El objetivo es llegar a construir esa gráfica que necesitamos.
Siguiente elemento, entonces ahora vamos a asignar un nuevo punto porque nos interesa uno en el cual contenga la razón trigonométrica coseno o la función. Entonces vamos a colocar nuevamente A como el primer elemento, pero el segundo elemento ahora será la letra C. Nuevamente podemos observar que nos coloca un punto en la pizarra, damos Enter y nuevamente movemos el deslizador y podemos ver el comportamiento a grosso modo en los puntos. Pero aún no logramos visualizar la gráfica. Bueno, ¿cómo tenemos entonces esta gráfica? De la siguiente forma. Cliqueamos en un menú buscando lugar geométrico. Cliqueamos lugar geométrico, ¿de acuerdo? Y después de cliquear lugar geométrico, vamos a checar qué elementos necesitamos para poder construir este lugar geométrico. Podemos colocar el puntero arriba de ese menú y nos dice punto de lugar geométrico, luego punto en un objeto o deslizador. Tenemos los dos elementos, un punto y el deslizador. Entonces cliqueamos en el punto A y cliqueamos en el deslizador. Y entonces nos diseña o nos calcula o nos dibuja la gráfica que pertenece en este caso al punto A. Que como se podrán dar cuenta, esto es una gráfica que corresponde al seno. ¿Ok? Bueno, de manera similar, nuevamente, habiendo seleccionado lugar geométrico, seleccionamos ahora el punto B, seleccionamos el deslizador y ahora nos construye el coseno. Podemos mover nuestro deslizador y observemos que los puntos siguen esa trayectoria. Entonces hemos dibujado las gráficas seno y coseno, pero en particular de 0 a 360 grados. ¿De acuerdo? O sea, no está dibujado de manera consecutiva, o sea, no está considerado el plano negativo, pero tampoco más allá de los 360 grados, que es el valor de 2 veces pi. Nos interesa solamente analizar en este momento cómo se comporta el seno y el coseno de 0 a 360 grados. ¿De acuerdo? Nos conviene que este punto no tenga etiqueta. Podemos dar botón secundaria, le quitamos la etiqueta. Botón secundario, nuevamente le quitamos la etiqueta. Y pues podemos observar que ya el punto sigue esa trayectoria, que no tiene el nombre que nosotros necesitamos. ¿Podemos hacer más grande esta gráfica? Sí. Y con el desliza vista gráfica, pues podemos moverlo un poco a la derecha, a la izquierda, según sea nuestro gusto de cómo elaboramos estas gráficas, ¿de acuerdo? Perfecto. Para darle un poquito más de formalidad al trabajo, usted puede hacer lo siguiente. Pueden insertar un título con el menú texto, seleccionando eso y puede poner acá, por ejemplo, gráfica o gráficas de seno y coseno. ¿De acuerdo? Le damos OK. En ocasiones, pues el texto no es lo suficientemente grande, entonces seleccionamos el mismo, le damos aquí en el menú de vista gráfica, lo podemos hacer más grande, podemos dar un término medio en negritas. Me parece que grande se nota mejor, ¿de acuerdo? Lo podemos deslizar con botón secundario. Me gusta mucho la parte de cursiva, entonces podemos colocarlo así. Y por qué no de otro color, coloquemos de color azul para que tenga ahí como que un resaltado en particular. Ok, entonces hemos colocado el título. En algunas ocasiones también puedes colocar quién lo elaboró, pues en este caso su servidor. Elaboró Juan Carlos Rojas, ¿de acuerdo? E incluso se le puede agregar la fecha, ¿de acuerdo? Entonces 12 del 09 del 2022, ¿de acuerdo? Aquí se ve una diagonal y hemos colocado la fecha, que son elementos que normalmente se requieren cuando se entrega un trabajo. De la misma forma, botón secundario, ¿de acuerdo?
seleccionamos y colocamos de color azul. Me parece que la letra no es necesario que la hagamos más grande. Me parece que con un cuadro así donde se identifique quién lo elaboró queda perfectamente. Puedes agregar algunos otros elementos. Ahora vamos a agregar algo parecido, pero utilizando ecuaciones, porque nos interesa también pues saber cuáles son los valores determinados de estas gráficas. Bueno, nuevamente cliqueamos texto y ahora colocamos esto que se llama fórmula LaTeX, que es un editor de ecuaciones, el cual pues nos permite colocarlo de una forma visual en forma de ecuación. Seno, colocamos, abrimos dos paréntesis y vamos a colocar del ángulo. Nos conviene colocar en este caso A, aunque está en términos de radianes. Bueno, es simple notación, se puede calcular seno de X, por ejemplo, sin problema alguno. Y le damos igual y luego colocamos nuevamente seno. Abrimos paréntesis y cerramos el mismo, pero aquí ahora vamos a colocar el ángulo que nos interesa, que al parecer no lo hemos calculado. Entonces, por el momento lo vamos a dejar así y le damos igual. Ya habiendo evaluado el seno del ángulo, recordemos que el número b pertenece a esa razón trigonométrica, a esa función, quedando claro que función y razón trigonométrica son cosas diferentes, pero al final se pueden utilizar de forma muy parecida. Y entonces colocamos el objeto que nos permite obtener ese valor, que en este caso es la b. ¿Ok? Nos dice que es 0 porque el ángulo está en 0 y no asocia las unidades, por lo tanto es necesario colocar el gráfico, el símbolo que significa grados y ponemos OK. Como les decía, no hemos calculado el ángulo, entonces es necesario calcular el ángulo para insertarlo acá. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver cómo se hace ese ángulo. Bueno, pues calculemos un nuevo número que nos indique ese ángulo. Ya tenemos A, ya tenemos B, ya tenemos C. Entonces utilizamos la letra D y es igual, cuando nosotros tenemos los valores en radianes, pues multiplicamos ese valor por 180 y lo dividimos entre el valor de pi. Recordando que 180 entre pi es el factor de conversión que se utiliza para convertir de radianes a grados hexagesimales. Y damos enter y vemos que se nos ha incluido un nuevo número que nos indica cuántos grados equivalen con base al número de radianes que se tenga. De acuerdo, entonces damos doble clic ahora en el texto que previamente hemos seleccionado y ahora vamos a colocar aquí el ángulo que es la letra D. Colocamos el símbolo y corrijo este apartado. Esto aquí ya es evaluado, aquí no lleva este símbolo, puesto que estamos evaluando seno de 0 grados. Pues esto tiene que ser igual a 0 de acuerdo al objeto que estamos. Y podemos checar los valores para ver si esto concuerda. No debe pasar de 1, tiene que disminuir, tampoco tiene que ir más allá del negativo de 1, evaluando todos los ángulos posibles. ¿De acuerdo? Parecer esto corre perfectamente. Podemos entonces darle un tamaño más idóneo, vamos a ponerle un tamaño mediano, se nota mejor la ecuación, ¿de acuerdo? Y hemos construido que seno de x es igual al seno del ángulo evaluado con base al deslizador, va a ir cambiando y también va a ir evaluando el valor conforme el ángulo vaya cambiando. Entonces seno de 0 grados pues es 0 y así sucesivamente conforme vaya creciendo también va a cambiar este valor. De manera similar vamos a construir ahora el coseno. Nuevamente cliqueamos texto. Justo debajo de la previa fórmula LaTeX, no los olvidemos. Coseno de x, que es lo que vamos a evaluar. Esto es igual al coseno del ángulo que nos interesa, que está representado por la nueva letra que previamente hemos utilizado, que es la D en objetos. Colocamos el símbolo de grados, no olvidando que son grados hexagesimales, y ahora le colocamos el igual y colocamos el valor del mismo que nos representa el coseno, que es la letra C. No olvidemos que esa es la que nos representa el coseno y le damos OK. Nuevamente hemos de deslizar esto,
modifiquemos el tamaño, le colocamos mediano, pero no hemos seleccionado. Es importante que primero se seleccione y después nuevamente mediano y a incrementar el valor. Botón secundario. Y bueno, hay algo aquí curioso porque cuando uno acerca o aleja la gráfica, se mueven los encasillados y los textos, y nos interesa que se muevan. Por lo tanto, botón secundario, posición absoluta, botón secundario, posición absoluta, botón secundario, posición absoluta, posición absoluta, y ahora acercamos y alejamos y vemos si esto funciona, y pueden notar que ha quedado fijo cada uno de los elementos. Bien, entonces aquí ya podemos observar que tenemos las gráficas, tenemos las funciones y además se pueden evaluar conforme el ángulo va cambiando. Aquí igual podemos colocar un titulado, pero creo que con esto nos basta. ¿De acuerdo? Podemos darle un poco de formato a esta gráfica. Sí, podemos cambiar, por ejemplo, el color. Vamos a poner, por ejemplo, este. Este también podemos cambiarle el color. De acuerdo, pues cambiamos el color. Se me ocurre colocar un color rojo para darle pues una vista un poco más atractiva, aunque hay que tener mucho cuidado con el uso de los colores. De acuerdo, ya nada más por último vamos a tratar de que esta simulación funcione con botones que nos impliquen este funcionamiento, que nos den esta indicación. También me faltó mencionar que en el caso de los deslizadores nos conviene en esta parte de propiedades del número, además de la velocidad igual a 1, que esto crezca o que vaya incrementándose de una sola vez, o sea, que lo haga una sola vez y de forma creciente, que no regrese. ¿De acuerdo? Porque cuando pongamos la simulación puede ser que toque el tope y regrese a los valores que previamente fue evaluado. Y entonces la simulación va y viene. Y nosotros nos interesa nada más que vaya en un solo sentido. Cerramos, no es necesario de dar Enter. Con solo cerrar, este dato se actualiza. De acuerdo. Vamos por la última parte de la simulación. Entonces, vamos a utilizar algo que se llama OK Button, donde este botón nos permite establecer ciertos comportamientos sobre la simulación. Por ejemplo, nosotros queremos que esto inicie. Ok, entonces podemos ponerle play. Y ahora en la programación, en el guión, le vamos a poner inicia animación con acento, por favor. Esto es por la versión en español. Abrimos dos corchetes y nos interesa que en particular el objeto A es el que inicie la animación. Uno puede dejarlo acá sin el objeto y va a iniciar todos los deslizadores que se encuentren en la simulación. Como este nada más es uno, pues no hay tanto problema con el que coloquemos el A o no lo coloquemos. Pero si nosotros tenemos varios deslizadores, por ejemplo tenemos un deslizador y otro deslizador, podemos colocar acá el que nos interesa que funcione, o si los dos nos interesa que funcione, según sea el caso. Pero acá solo hay uno y hemos colocado el botón. Ahora vamos con otro botón. Vamos a utilizar un segundo botón. Aquí le vamos a poner pausa. Y en el apartado del guión, inicia animación, los dos corchetes. Y ahora vamos a poner falso en su equivalente en inglés. ¿De acuerdo? Y le damos OK. Nuevamente con botón secundario lo movemos por si no se ve cuadrado. OK. Y por último vamos a poner otro botón que va a ser el reset. Nos interesa que, bueno, después de haber elaborado la animación, pues quede en sus valores iniciales. Inicia animación. Es necesario pararla nuevamente. Entonces le vamos a poner falso en su equivalente en inglés. Y además aquí va un elemento adicional. A es igual a 0. Que nos interesa que regrese a su condición inicial. Le damos OK. Nuevamente acercamos un poquito más el botón. Acercamos el gráfico y vemos que nada se mueva. Que todo permanezca en una posición absoluta en la pantalla. Y por último, pues le podemos dar una personalización más
interesante. Por ejemplo, el color de primer plano significa el color de la letra. Y el color de fondo significa, valga la redundancia, el fondo del botón, el relleno. ¿De acuerdo? Bien, ya tenemos entonces el botón play con letras color blanco y de color rojo el play. La pausa, nosotros vamos a cliquear ahora la pausa y vamos a modificarlo de primer plano, que son las letras, nuevamente colocamos blanco y color de fondo sugiero un amarillo, no, un verde. Me parece que un verde es un color interesante, no tan lastimoso a la vista. Y ahora vamos con el reset. De acuerdo, un color de primer plano blanco y un color de fondo azul. Usted puede elegir el color que usted desee. Solamente recuerde que, bueno, el utilizar ciertos colores que no atenten contra la vista. ¿De acuerdo? Y ya tenemos completa la simulación. Ya tenemos la gráfica, tenemos los dos puntos que siguen la trayectoria de esa gráfica, que nos explican el comportamiento y ahora resta checar que los botones funcionen correctamente. Cliquemos play y vemos que ha iniciado la animación, que los valores se modifican acá en ambas ecuaciones. Es necesario checar que esto vaya de 1 a negativo de 1 y se detiene cuando el deslizador llega a su tope máximo, pero no se regresa. Vean, se queda ahí estacionado. Y en este caso, nosotros cliquearíamos acá y lo regresaríamos a 0. Pero para algo más fácil está el botón de reset. Entonces cliqueamos reset y veamos cómo nos regresa nuestro valor igual a 1. Nuevamente play y ahora necesitamos saber si funciona el botón de pausar la simulación. La pausamos, la detiene en un valor particular. ¿Estamos de acuerdo? Podemos resetearla. ¿De acuerdo? Podemos iniciar play. Incluso cuando esté funcionando resetearla y la detiene. Perfecto. Play, la pausa y checamos de nuevo play para que vuelva a funcionar. Luego la volvemos a pausar y luego un reset. Perfecto. Entonces los tres botones están funcionando correctamente. Muchas gracias. No se olviden de comentar el video y de darnos su opinión y sus comentarios.